Buenas tardes. Estamos un poco adelantados en el programa. Voy a mencionarles ahora la presentación de la siguiente conferencia. El doctor Víctor Figueroa lamentablemente no nos puede acompañar, así que yo lo voy a reemplazar. Soy el doctor José Antonio Lévano y tengo el gusto y el honor de presentar la siguiente conferencia, que estará a cargo del doctor Sina Nishat. La conferencia está titulada El tratamiento quirúrgico del defecto de la cicatriz de cesárea, que se ha hablado ya en otras conferencias partes al respecto, y tiene sus implicancias tanto en el manejo reproductivo como en la sintomatología de las mujeres con sangrados irregulares muchas veces a lo largo de sus ciclos menstruales. Por el doctor Negrón anteriormente, es director del Centro Médico Nishat en Estados Unidos, es director del Fellowship del Centro de Atlanta para Cirugía Mínimamente Invasiva y Medicina Reproductiva. Es un amplio publicador, productor de evidencia científica y especializado en todo lo que es el manejo quirúrgico de los problemas de endometrioma, dolor pélvico. Él también ha sido past president de la sociedad, del Colegio de Sociedades de Cirujanos Laparoscopistas en Estados Unidos, y dejo a continuación con ustedes la presentación del doctor Nishat. Dear friends, I'd like to thank the Buenas tardes, queridos amigos. Deseo agradecer a los organizadores por esta oportunidad y también deseo agradecerles a ustedes por permitirme compartir mis puntos de vista acerca de los defectos en las cicatrices de la operación cesárea. No tengo mayores conflictos de intereses que revelar. Debo agradecer a la doctora María Encape y Hamlin Du, quienes me han ayudado a hacer esta presentación, y también muchas de las figuras y videos están disponibles en línea y las referencias también aparecen en nuestros textos. En lo que se refiere al ismocele, no hay una definición claramente establecida. Originalmente es diagnosticado con ultrasonido y se reporta por los ecografistas, y posteriormente se han agregado otras nomenclaturas tales como defecto del nicho de la cesárea, ismocele, defecto de la bolsa. Al inicio, cuando aparecieron los primeros casos, se llamaba fístula útero-peritoneal, y es así como se publicaba. No existe información clara acerca de la prevalencia, que varía de país a país y aún de hospital a hospital, pero realmente no hay reportes confiables. En el ultrasonido transvaginal se ha demostrado que aún después de una operación cesárea puede haber hasta un 60%, y tanto más cesáreas se hagan, digamos, después de 2 o 3 operaciones cesáreas, puede llegar la frecuencia hasta 100%. El ultrasonido es la mejor herramienta diagnóstica, pero en mujeres que son sometidas a histerosalpingografía se han reportado cifras muy significativas de diagnóstico. Los factores de riesgo son una cesárea previa, duración del parto mayor de 5 horas o dilatación cervical superior a 5 centímetros, un bajo posicionamiento de la esterotomía. Yo creo que este es un factor significativo, especialmente tanto más dilata el cervix, tanto más baja la operación cesárea transversa. Esto puede ser una causa, y por cierto, no hay información clara de que el cierre a una capa o a 2 capas pudiera hacer alguna diferencia. Una cosa que se conoce es la elevación en el número de operaciones cesáreas en el mundo. Aquí hemos puesto específicamente para Latinoamérica. Si nosotros miramos al año 2000, en Perú, por ejemplo, la frecuencia de cesáreas era 13%, y el año 2014 se había duplicado, más que duplicado, 28.6%. Las cifras más grandes de Latinoamérica son en Brasil, para 1998, 39%, ahora es 56%. Y una cosa, aún en el caso de Colombia, las cifras fueron 24, casi 25%, y han trepado a 45%.
Entonces, todas estas áreas de Latinoamérica tienen cifras crecientes de operaciones cesáreas y posteriormente yo creo que va a aumentar entonces el número de defectos en las cicatrices de las cesáreas. Muchas de estas cursan asintomáticos, pero algunas tienen síntomas, por ejemplo, sangrado, calambres, dolor, pero se les dice que esto es normal. Ahora hay más disponibilidad o más conciencia, si se quiere, acerca de la relación entre el ismocele y la infertilidad. Y, por cierto, hemos visto cifras crecientes de cicatrices de las cesáreas y de complicaciones, ruptura uterina, placenta increta, percreta, etc. Entonces, hay diversas formas de hacer el diagnóstico y hay que prestar atención a los síntomas de las pacientes. Esto es muy importante. En el ultrasonido transvaginal esto nos puede ayudar a diferenciar. Se utilizan diferentes tecnologías, la histeroscopía con infusión, por ejemplo. Y aquí podemos ver primero el ultrasonido, las infusiones con salino en la sonografía, la resonancia magnética y todo lo que nos muestran las flechas. Cuando el histerosalpingograma muestra una especie de divertículo, tengo que decirles entonces, cuando se hace este histerosalpingograma en la posición plana o supina, quizás no se podría mostrar el todo y habría que hacer que la paciente se ponga de pie para que lo muestre mejor. Entonces, en mi opinión, la infusión con salino en la ultrasonografía es lo mejor. Tenemos la histeroscopía también, que nos permite tener este efecto de bolsa, pero no nos dice la profundidad del defecto ni el grosor de la pared. Entonces, el ultrasonido sigue siendo importante. Esta es una histeroscopía en la consulta, la vaginoscopía, la cual podemos hacer y nos menciona los detalles y puede hacerse en el consultorio como método diagnóstico. Tenemos la vaginoscopía, comenzamos acá evaluando el cervix por la vía transvaginal, la longitud del cervix, ya que a veces podemos ver también esta suerte de bolsa vaginal en la parte superior del cervix, y ahora estamos aproximándonos al canal cervical y al inicio tal vez no lo vemos tan claramente, pero está bien. Nos aproximamos a la cavidad, ahora le estamos pasando, yendo hacia la cavidad, y cuando nos aproximamos hacia la cavidad endometrial podemos ver aquí los ostia, podemos ver aquí la patología. A veces podemos tener estos llamados pólipos placentarios que pueden contribuir entonces con la extensión en la cavidad. Ahora nos retiramos y conforme salimos podemos observar que la cavidad se ve bastante normal hasta que nosotros llegamos al endocervix y luego el defecto está justo aquí. Entonces podemos ver esta estructura polipoidea, podemos ver la parte central al lado izquierdo, es bastante delgada y la paciente tiene dos cavidades acá. El mejor momento para hacerlo es en la fase folicular y usted puede observar la vasculatura del nicho. Entonces la histeroscopía diagnóstica nos permite hacer la mejor evaluación. El tratamiento, suprimir la menstruación, a veces funciona, especialmente en las mujeres que ya no quieren salir gestando y que no tienen dolor. Y desde el punto de vista quirúrgico, la resección histeroscópica por la paroscopía y la reparación vaginal, al igual que la laparotomía, pueden funcionar. Algunos hacen la histerectomía, pero no en las pacientes en quienes se quiere mantener la fertilidad. En Chile, el doctor Emilio Fernández, que es especialista en infertilidad del año 1996, reportó la resección histeroscópica del ismocele en paciente con infertilidad que deseaba salir gestando. Entonces hay múltiples publicaciones, ustedes pueden buscarlas en YouTube.
Este es un video de un amigo dispeso que ha hecho la resección. Podemos ver aquí la pared posterior y la pared lateral. Básicamente hay una disección parcial cervical y endometrial y nos aproximamos al cistocele, hacemos una resección superficial y ablación. Este es en una paciente que tiene sangrado intermenstrual y dolor y calambres, y esto se resuelve. Como se puede ver aquí, esta estructura es muy delgada y personalmente en mis pacientes de infertilidad yo no haría este abordaje, pero sea como sea, es una técnica bastante interesante. En la información publicitada acerca de la resección histeroscópica, entre 60 a 100% se alivian de los síntomas, y hay un estudio acá de Lengro, muestra que el útero estaba en retroversión severa, dando más dificultad en el abordaje de la resección histeroscópica hasta en un 86%. Desde que se han hecho los reportes, hay diversos abordajes. Por ejemplo, ha habido publicaciones de Bélgica donde hay más información que viene de la cirugía robótica. Tenemos el abordaje con la laparoscopía primero. Tenemos el útero, hay bastantes adherencias en la vejiga. Este es un área que se ha publicado en la revista Verde. Se llama la disección de los pliegues vesicouterinos. Movilizamos aquí la vejiga desde el cérvix. Entonces podemos ver acá que hemos llegado por el orificio cervical externo. Ponemos el dilatador en el cérvix y podemos aquí estas partes de tejido justo al centro, y la parte más delgada, se toma esta parte más delgada. En una parte se usa el láser de CO2 debido a que tiene la menor respuesta térmica. Luego se extirpa, luego dejamos aquí los bordes frescos, es una debridación de la herida y todas las áreas fibróticas se retiran. Luego se avanza el manipulador uterino para mantener patente el cérvix. Aquí que había focos de endometriosis que son tratados. Luego, en lo que concierne a la reparación, utilizamos, en este caso, usted puede ver que utilizamos múltiples fijadores, aquí 2 ceros y 1 0 PDS. Empezamos con los bordes, luego tenemos la histeroscopía y vemos que el defecto entonces se curó por completo. El abordaje laparoscópico robótico es bastante similar. Podemos utilizar reparación a 1 o a 2 capas. La mayor parte de nuestros casos, la reparación en 2 capas ha sido de lo más efectiva. La primera capa, donde se trabaja más con estos tractos, empezamos con los bordes, luego en el centro vamos hacia las capas de la submucosa, minimalizando la penetración en la cavidad, pero va bien de todos modos. Aquí tenemos la sutura disoluble, es el abordaje robótico que ustedes pueden ver aquí. De la misma manera se crea un pliegue de la vejiga en forma bilateral, y a veces quizás la idea es dejar la vejiga parcialmente distendida, pero cuando usamos el extremo del espaciador tenemos esta área fibrótica. Aquí tenemos la cicatriz por encima, la retiramos y muchas veces vemos que esta está comprometida con endometriosis. Ahora tenemos aquí la transiluminación en la histeroscopía, vemos el defecto, la parte más delgada, y aquí en el centro utilizamos una mínima injuria termal y la energía termal. Ahora podemos ver el defecto y el límite del defecto y su grosor. Aquí se extirpa. Y la reparación es la misma que he mencionado. Comenzamos con los bordes. Luego aquí en este caso estamos utilizando
un absorbedor RELOC que utilizamos en la primera capa y luego en la segunda capa se junta el resto y al final de cada caso hacemos la histeroscopía, evaluamos la reparación y los resultados han sido bastante buenos. Tenemos pacientes que las enviamos rápidamente a casa. Le recomendamos que no salgan gestando durante 3 meses. Después de ello, usualmente se hace la histeroscopía en la consulta, evaluamos la cavidad y luego ya se les indica que pueden salir gestando. Se les recomienda que tengan una nueva operación cesárea y decirle al obstetra que han tenido este problema de manera tal que sean más conscientes de la reparación para la siguiente operación cesárea electiva. En cuanto a la resolución y del dolor, hasta de un 94% de acuerdo con la literatura, y en cuanto a la infertilidad, también hay excelentes resultados, no menos de 90% han sido exitosos. En cuanto a lo que concierne a la reparación vaginal, la primera fue reportada el año 2005 y hay una variedad de técnicas que utilizar. Esto depende de la experiencia del cirujano con el abordaje vaginal. Aquí tenemos al grupo de Candiani en Italia que mostrando en la histeroscopía las células del istmo, y aquí podemos observar que existe o se crea suavemente un pliegue vésico cervical, la vejiga se empuja suavemente, vemos el defecto en el centro, es la parte más delgada. Los principios son los mismos. En este caso se está utilizando un iluminador transcervical, luego se abre el defecto por la vía transcervical, haciendo excisión de los bordes, y el resto básicamente es lo mismo que les he mostrado en la laparoscopía y por la vía robótica. Se debrida la herida, se crea estos bordes diferenciados. No utilizo nada de energía, ellos no han usado nada de energía. He visto algunas personas que utilizan el armónico o el ultrasonido, los dispositivos de ultrasonido o armónicos. Aquí hay esta salida de los bordes. Y noten ustedes cómo se ve acá, se hace la reparación en 2 capas con múltiples suturas. Aquí tenemos el Vicryl. Yo utilizo monofilamento, que es PDS, debido a que le hacemos que la paciente espere unos 3 meses para que cicatrice, y la mayor parte de ellos se resuelven en unos 90 días. En lo que concierne a la reparación vaginal, lo que se ha reportado en la literatura, los resultados son bastante buenos. 83 de 124 pacientes salieron gestando después de la cirugía, pero también hubo algunos embarazos ectópicos. Entonces, la decisión para el tratamiento, todo esto tiene que ver, por cierto, hay que considerarlo primero, ser consciente de los síntomas, hacer un diagnóstico apropiado, luego la experiencia del cirujano en el procedimiento, la disponibilidad de la instrumentación apropiada, luego cuando se trata de la paciente, si no tiene síntomas, si es un hallazgo incidental en un ultrasonido de rutina y no hay síntomas, no es necesario ningún tratamiento. Si tienen síntomas realmente, o si quieren concebir más adelante, entonces se les categoriza. Si no desean concebir, probar con el tratamiento hormonal. Puede irse a disección con histeroscopía. A veces se puede hacer la histerectomía. Todo esto depende de la paciente individual y en lo que realmente quieren.
pero para el tratamiento quirúrgico en las pacientes que desean salir gestando, entonces tenemos el miometrio como factor clave. Si es la definición del grosor del miometrio a partir de los estudios americanos, europeos y chinos varía, pero se encuentra entre 2,5 a 3 centímetros. Si es más el grosor del miometrio residual que es mayor de 12,5 milímetros, la disección por histeroscopía es factible, pero si es menos que esta cantidad, la recomendación, si se hace el abordaje por la vía vaginal y si el cirujano tiene la experiencia, como opción preferida, entonces la laparoscopía, la laparotomía es la última opción, pero en mi opinión la laparoscopía o el abordaje robótico van mucho mejor, ya que la visualización es mejor y el tratamiento va mejor. Muchas gracias nuevamente por asistir a este compartir de experiencia y de mis ideas acerca de este tema. Deseo agradecer a los organizadores por la oportunidad para dirigirme a ustedes. Deseo invitarlos a visitar nuestra página web o escribirme, ahí está mi correo, si es que desean que comparta alguna parte de esta presentación o de las publicaciones que hemos hecho. Les deseo que tengan éxito y que disfruten este congreso. Muchas gracias.